Muy bien, vamos a ver aquí entonces estos temas. Y vamos a empezar con la vaina de los rectos. Ok, ¿qué es la vaina de los rectos? Nosotros estudiamos al músculo recto anterior del abdomen, que vimos que se estaba insertando en la quinta, sexta y séptimo cartílago costal, en la apófisis xifoides, y de ahí el músculo descendía teniendo intersecciones tendinosas para insertarse en el cuerpo del pubis. Esto ya estudiamos. Hay algo que nosotros estudiamos en el recto que todavía no le mencionamos, que es la vaina de los rectos. La vaina de los rectos es esta estructura fibrosa que estamos viendo aquí por delante, que es una estructura fibrosa que cubre al músculo recto anterior del abdomen por delante y por detrás. El músculo recto anterior del abdomen, a diferencia del resto de los músculos, es como si fuese que no tenga una envoltura fibrosa propia, no tenga una fascia propia que le envuelva, así como tiene cualquier otro músculo, el pectoral mayor, el bíceps, nuestros oblicuos. No tiene esa estructura fibrosa propia que le esté envolviendo. Entonces, los músculos anterolaterales del abdomen, la aponeurosis de los músculos anterolaterales del abdomen van a envolverle a este músculo. Y ese tejido fibroso que se forma a partir de los músculos anterolaterales del abdomen, esos aponeurosis forman lo que nosotros conocemos la vaina de los rectos. Si ustedes ven aquí en esta imagen, aquí nosotros no le vemos al músculo recto anterior del abdomen porque está cubierto por esa vaina de los rectos. Entonces, esta vaina de los rectos, nosotros vamos a ver que es un poco diferente o es diferente, ¿sí? En los 2/3 superiores del abdomen y en el tercio inferior del abdomen. La aponeurosis de estos músculos se comportan de una manera diferente en los 2/3 superiores y en el tercio inferior. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, cómo se comportan la aponeurosis de los músculos anterolaterales del abdomen en relación al músculo recto anterior del abdomen para formar la vaina de los rectos. Si ustedes recuerdan, los músculos anterolaterales del abdomen, nosotros hablábamos de sus inserciones y veíamos que se insertaban en los huesos que nosotros decíamos, pero todos ellos tenían en común que venían a insertarse en esta estructura fibrosa que vemos aquí, que es la línea alba. Esta es la línea alba, una línea, una estructura fibrosa que se extiende aquí desde la apófisis xifoides hasta el pubis. Esta es la línea alba. Entonces los músculos anterolaterales del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, las aponeurosis de estos músculos van a formar la vaina del músculo recto anterior del abdomen y después vienen a insertarse aquí en la línea alba. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que tienen o se comportan de una manera diferente? Vamos a ver aquí. Este es el músculo recto anterior del abdomen. Estamos viendo dónde se está insertando. Ahora vamos a ver cómo se comportan la aponeurosis de estos tres músculos con el recto. Y vamos a ver aquí de profundo a superficial. Si ustedes recuerdan, de profundo a superficial teníamos en este orden, de profundo a superficial, el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces veamos aquí el transverso. Fíjense qué hace el transverso. Esta estaría representando su porción muscular y esta es la aponeurosis del transverso. Fíjense cómo es diferente la aponeurosis del transverso en los 2/3 superiores y en el tercio inferior. En los 2/3 superiores, si ustedes logran fijarse, el transverso está pasando por detrás del músculo recto anterior del abdomen. Sin embargo, en el tercio inferior, el transverso, la aponeurosis del transverso está pasando por delante. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un corte a este nivel y a este nivel, ya vamos a ver una diferencia. Vamos a ver que el transverso en los 2/3 superiores no está pasando por delante, está pasando por detrás, y en el tercio inferior vamos a ver que está pasando por delante, pero no está pasando por detrás. Y de esta misma manera vamos a ver el resto de los músculos.
Vamos a ver aquí el oblicuo interno. Si nos fijamos aquí en el oblicuo interno, vemos que tiene una disposición muy parecida. Estamos viendo en esta imagen. Digo parecida porque no es igual. Vamos a ver que en los 2/3 superiores, así como como vimos con el transverso, pasa por detrás del músculo recto anterior del abdomen. Pero en los 2/3 superiores no solamente pasa por detrás, sino que también está pasando por delante. Es como si fuese que en los 2/3 superiores la aponeurosis se divida en dos hojas, en una hoja anterior que va a pasar por delante y en una hoja posterior que va a pasar por detrás. Entonces esa es la diferencia con el transverso. El oblicuo interno en los 2/3 superiores pasa por delante y por detrás. Y en el tercio inferior, así como el transverso, está pasando solamente por delante. Y nuestro músculo oblicuo externo, si nosotros vemos la aponeurosis del oblicuo externo a este nivel, está pasando tanto en la parte superior como en la parte inferior, pasa por delante de nuestro músculo recto anterior del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Haciendo una introducción a este tema, nosotros veríamos aquí, si dividimos al abdomen en los 2/3 superiores y en el tercio inferior, veríamos que el transverso a este nivel estaría pasando por detrás y a este nivel estaría pasando por delante. El oblicuo interno, en los 2/3 superiores, acuérdense que se divide su aponeurosis, pasa por delante y por detrás, envuelve al músculo recto, sin embargo, en la parte inferior solamente va a pasar por delante. Y el oblicuo externo, vemos que tanto en la parte superior como en la parte inferior va a pasar únicamente por delante. Entonces, ¿qué más está marcando aquí? Esto que estamos viendo aquí es la inserción, ¿sí?, del músculo pectoral mayor. Si ustedes reven, el músculo pectoral mayor se insertaba en el esternón, en la clavícula, en las 7 primeras costillas, en el húmero, pero fíjense ustedes que también envía una expansión fibrosa para insertarse sobre la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces, en esta parte superior, aparte de estos 3 músculos que están formando la vaina del recto, vamos a ver que en la parte anterior de la vaina del recto también está formado, está constituido por esta expansión fibrosa del músculo pectoral mayor. Entonces, veamos aquí en este esquema, esta es una vista posterior, ¿sí? Es como si fuese que nosotros seamos la columna vertebral. Estamos viendo desde atrás la cara posterior del músculo recto anterior del abdomen. Y empezamos como vimos nosotros el transverso de profundo a superficial. Este sería el transverso. Ahora vamos a marcar aquí el recto. Fíjense, es el recto. Y este que está aquí, que estamos viendo aquí, este sería nuestro transverso. ¿Qué hacía el transverso en el abdomen, en relación al recto anterior del abdomen? En los 2/3 superiores pasaba por detrás. Vuelvo a repetir, nosotros estamos viendo desde una vista posterior. Entonces, ¿qué hace el transverso en los 2/3 superiores? Fíjense, está pasando por detrás. Esto es la cara posterior del músculo recto, entonces pasas por detrás. Y en el tercio inferior, ¿qué hace el transverso? Fíjense, está pasando por delante de este músculo recto anterior del abdomen. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el oblicuo interno? Aquí solamente estamos viendo lo que ocurre en los 2/3 superiores. Fíjense, el oblicuo interno en los 2/3 superiores se divide en dos hojas, en una hoja anterior y en una hoja posterior. Envuelve a nuestro músculo recto anterior del abdomen. Si ustedes recuerdan, en el tercio inferior el oblicuo interno pasaba solamente por delante. Muy bien. Ahora, el oblicuo externo, si ustedes ven, el oblicuo externo, así como vimos hace rato, el oblicuo externo siempre está pasando por delante. Entonces, esta es la disposición. Para entender mejor, ¿sí?,
Aquí otra vez para que vean lo que está marcando ahí. Lo primero que marca es nuestro músculo recto anterior del abdomen. ¿Cómo estamos viendo? Desde una vista posterior. ¿Sí? De superficial a profundo, si vemos el oblicuo externo, el que está cambiando de color, ¿sí? Va a pasar siempre por delante, sea por encima o por debajo del ombligo, de los dos tercios superiores y el tercio inferior, siempre pasa por delante. El oblicuo interno, esto que está marcando ahí, vemos que en el 2/3 superior da sus dos hojas, la hoja anterior y la hoja posterior, y envuelve al músculo recto. Y nuestro transverso, otra vez volvemos a repetir, hasta que esto quede bien fijo, vemos que en los 2/3 superiores pasa por detrás, pero en el tercio inferior vemos que pasa por delante. Todos ellos vuelven a reunirse aquí en el medio, reforzando o formando, en este caso, nuestra línea alba. Aquí vemos en un corte transversal cómo nosotros veríamos esto, ¿sí? Aquí esto estaría representando un corte de los músculos recto anterior del abdomen a nivel de los 2/3 superiores. Y aquí a nivel del tercio inferior. Y vamos a ver aquí, esto que está aquí estaría representando al oblicuo externo en los 2/3 superiores y en el tercio inferior. ¿Qué ocurre con el oblicuo externo? Está pasando por delante. Esto sería anterior para esto y esto sería anterior para esto. Entonces vemos que el oblicuo externo, podemos resumir diciendo que el oblicuo externo en los 2/3 superiores y en el tercio inferior va a pasar siempre por delante. Ahora, si vemos el oblicuo interno, vamos a ver que en los 2/3 superiores el oblicuo interno se dividía en dos hojas, en una hoja posterior y una hoja anterior, y envuelven el músculo recto anterior. Del otro lado, en el tercio inferior, vemos que el oblicuo interno lo que hacía, venía y pasaba solamente por delante. Y el transverso, vamos a ver que en el 2/3 superior pasa por detrás y en el tercio inferior pasa por delante. ¿Cómo nos sería más fácil de recordarnos? Vamos a ver que en el tercio inferior la aponeurosis de los tres músculos están pasando por delante del músculo recto. Forman la hoja anterior de la vaina del recto. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos por detrás entonces? ¿Qué tendríamos por detrás? Y tendríamos las otras partes que restan de la pared del abdomen, que vamos a ver que por detrás del transverso tenemos a una fascia que es llamada de fascia transversal. Fascia transversal sería una fascia que está por detrás del transverso, y por detrás de esta fascia transversal ya tendríamos a nuestro peritoneo parietal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sería nuestra vaina de los rectos. Aquí otra vez nosotros vamos a ver un poco en este esquema, ya un poco más rápido, vamos a ver otra vez en un corte transversal en los 2/3 superiores y en el tercio inferior, mostrando aquí lo que sería la parte anterior y la parte posterior. Y otra vez ahí marcamos el recto, fíjense, y con el oblicuo externo, pasando por delante siempre, el oblicuo, en este caso interno, en la parte superior dividiéndose en sus dos hojas, en la parte inferior pasando por delante, y el transverso en la parte superior pasando por detrás, y en el tercio inferior dijimos que siempre va a pasar por delante. ¿Qué nos resta a nosotros aquí? Lo que sería la fascia transversal o fascia transversalis, y lo que sería el peritoneo parietal. Muy bien, entonces esa es la vaina de los rectos. Otro esquema para que ustedes puedan ver. Oblicuo externo siempre pasando por delante, ¿ok? Aquí el oblicuo interno dividiéndose en sus dos hojas, en la parte superior, en la parte inferior, pasando solamente por delante, ¿sí? Y el transverso en los 2/3 superiores pasando por detrás, y en el tercio inferior, acuérdense que todos ellos pasan, en este caso, por delante. Y en esta imagen lo que yo quiero mostrarles es que aquí nosotros vemos al pectoral mayor enviando su fascículo fibroso y formando entonces también parte de la vaina de los rectos, ¿sí? Entonces, eso es para que lleven un poco en cuenta. Muy bien, en esta imagen, retrocedo aquí, quiero mostrarle esta transición
vuelvo a repetir, estamos en una vista posterior. Esta transición en donde las aponeurosis pasan por delante y donde todavía hay aponeurosis que pasa por detrás. A este nivel se forma un arco fibroso que está representado por esto que está aquí, por esto que está aquí. Este arco fibroso es llamado de arco de Douglas. Entonces, acuérdense que es el arco de Douglas, es una transición fibrosa que nosotros tenemos al nivel de nuestra vaina de los rectos, en donde algunas fibras pasan por delante, ¿sí? En el tercio inferior todas las fibras pasan por delante y en los dos tercios superiores algunas pasan por detrás. Entonces se logra ver esta estructura fibrosa, es llamada de arco de Douglas. Eso tienen que recordarse. El arco de Douglas lateralmente va a formar este ligamento que estamos viendo aquí. Este ligamento es llamado de ligamento de Hesselbach. Ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Ahora le estoy ya dando una introducción porque este ligamento de Hesselbach vamos a tener que saber también. Ahora vamos a ver aquí un tema muy importante que es una región, en este caso del abdomen, y no solamente del abdomen, sino que ya la transición entre el abdomen y el muslo, esto para nosotros sería el muslo. Entonces, esta región que estoy marcando ahí, esa es la región inguinocrural. En esta región inguinocrural, nosotros vamos a estudiar la pared del abdomen y vamos a ver que esta región inguinocrural se divide en dos partes. En la región inguinoabdominal, que sería esto, y en la región inguinocrural. ¿Cómo se divide? Por este ligamento que vemos aquí de este lado. Esto sería nuestro ligamento inguinal. Recuerden, el ligamento inguinal se formaba a partir de la condensación fibrosa, condensación aponeurótica del oblicuo externo. Ahí vemos. Ok. Si sacamos la piel, nosotros veríamos de esta manera esto. Esto sería aquí nuestro ligamento inguinal, aquí estaría el ligamento inguinal, y aquí vamos a ver lo que sería el tendón conjunto, ¿sí? Vamos a ver la fascia transversal y vamos a estudiar esto en conducto inguinal. Ahora, aquí, por debajo de este ligamento inguinal, o profundo a este ligamento inguinal, nosotros vemos un espacio que es llamado de espacio subinguinal. ¿Sí? El espacio subinguinal, vamos a ver nosotros que es un espacio que está dividido por un tabique fibroso, por este que estamos viendo aquí, ya vamos a ver enseguida qué es, por esta estructura aquí, vamos a ver que divide al espacio subinguinal en dos espacios. En un espacio más medial, que es llamada de laguna vascular, esta laguna vascular tiene, ¿sí?, un nombre específico que es llamado de anillo crural. Anillo crural. Y esta laguna músculo-nerviosa. Dentro de este espacio subinguinal, lo que nosotros tenemos que saber es por ahora, lo que tenemos que saber es este espacio que es llamado de anillo crural. Aquí, para que ustedes entiendan, cuando empezamos a hablar de los músculos anchos del abdomen, nosotros estudiamos un poco al hueso coxal, porque decíamos que el borde superior y el borde anterior utilizaríamos para describir la inserción muscular, y no solamente eso, sino que para ver en este caso qué ocurre aquí a nivel del anillo crural. Y esto que está aquí es un hueso coxal en donde veríamos esto que está aquí sería la cresta ilíaca. Vuelvan a ver esta parte que está en el otro video. Esto sería aquí la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura denominada espina ilíaca anteroinferior. Por aquí tendríamos una escotadura que ahora no tiene importancia. Aquí tendríamos una eminencia, eso les pedí que recuerden que es la eminencia iliopectínea. Después tenemos la superficie pectínea y llegamos aquí hasta la espina y cresta del pubis, que estaría a este nivel. Entonces, vamos a ir marcando algunas cosas. Desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, de espina a espina, nosotros vemos que vamos a encontrar este ligamento que era llamado de ligamento inguinal. El ligamento inguinal, vuelvo a repetir, es una dependencia del oblicuo externo. Ok, a este nivel, el ligamento inguinal, si ustedes ven,
aquí esta parte no marcamos, porque esto que está aquí es como una dependencia otra vez de este ligamento inguinal. Esto que está aquí es llamado de ligamento lacunar. Cuando vimos la inserción de nuestro oblicuo externo, vimos este ligamento lacunar. Ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, ¿ok? Entonces, ligamento inguinal y este es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Ok, aquí vamos a ver que este ligamento de Gimbernat, esto que está aquí, o ligamento lacunar, se prolonga lateralmente. Y no solamente, en este caso, esta estructura fibrosa viene aquí, sino que aquí también nosotros vamos a encontrar la aponeurosis de un músculo que se inserta aquí, que es el músculo pectíneo. Aquí no vemos el músculo, pero a este nivel viene el músculo y la fascia, en realidad, de este músculo pectíneo, que es tejido fibroso, se condensa con este ligamento lacunar, es como si fuese que se junta, y el periósteo del hueso a este nivel, todos ellos se condensan y forman un ligamento muy resistente, que es esto que estamos viendo, que está pegado al hueso. Ese ligamento es llamado de ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Entonces aquí nosotros le tendríamos a este ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Muy bien, vuelvo a repetir. ¿Qué sería ligamento pectíneo o ligamento de Cooper? Es una condensación fibrosa, ¿sí?, que nosotros vemos que se forma a partir de la continuación del ligamento lacunar, la fascia del músculo pectíneo y el periósteo del hueso a este nivel. Es muy resistente este ligamento. Ahora, vamos a ver aquí esta estructura fibrosa que estamos viendo aquí. Si ustedes ven cuando repasamos el hueso, van a ver que dijimos espina ilíaca antero superior, escotadura inominada, espina ilíaca antero inferior, una escotadura inominada, no tiene importancia, y a este nivel la eminencia iliopectínea. Es llamada eminencia iliopectínea porque a este nivel viene a insertarse esta estructura fibrosa que está dividiendo a nuestro espacio subinguinal. Esta estructura fibrosa lleva el nombre de esa eminencia, ¿sí? Es llamada de cintilla iliopectínea. Ilio porque está viniendo, el ligamento inguinal viene de la porción ilíaca hacia la superficie pectínea. Entonces esto sería la cintilla iliopectínea. Muy bien, entonces aquí nosotros delimitamos este anillo fibroso, este anillo que es llamado de anillo crural. Este anillo crural está permitiendo el paso de vasos sanguíneos por aquí. Aquí nosotros estaríamos dentro de lo que sería la pelvis. Entonces vamos a ver que por aquí estaría pasando la arteria. Fíjense, esta que está aquí sería mi arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, cuando pasa por el anillo crural, deja de llamarse, en este caso, deja de llamarse ilíaca externa y pasa a llamarse arteria femoral. De lo contrario, la vena femoral, cuando pasa aquí por el anillo crural, deja de llamarse vena femoral y pasa a llamarse vena ilíaca externa. Aquí también nosotros vamos a ver que vamos a encontrar un ganglio inguinal profundo. Este ganglio inguinal profundo tiene un nombre específico que es llamado, en este caso, de ganglio de Cloquet. Muy bien. Y también por aquí pasa un pequeño filete nervioso, es la rama femoral del génito femoral, del nervio génito femoral. Entonces, por el anillo crural, nosotros vamos a ver esas estructuras que están pasando, que serían el contenido de este anillo crural. Entonces sería aquí nuestra arteria. Vemos aquí la arteria, ya aquí sería la arteria femoral, la vena femoral, aquí está el ganglio de Cloquet y la rama femoral del génito femoral. Muy bien. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber? Tenemos que saber estos límites, ¿sí? Y aquí ustedes mirando, ustedes dirían, aquí estaría, para que entiendan, esto es lateral, esto sería medial. Aquí estaría el otro hueso coxal. Entonces, fíjense aquí
aquí mirando esta imagen nosotros pensaríamos que el límite superior es el ligamento inguinal y el límite inferior sería el ligamento de Cooper. En realidad vamos a ver que esto no es ni superior ni esto es inferior. En la siguiente imagen vamos a ver por qué. El ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, esto sin duda, esto es medial. Este es el límite medial del anillo crural. Sin dudas. Ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat es el límite medial. El límite lateral, sin duda, va a ser la cintilla iliopectina, esta que está aquí. Ahora, ¿por qué este ligamento inguinal no estoy diciendo que es superior si estamos viendo nosotros que parece superior? Porque esta imagen no está en posición anatómica. Acuérdense que la posición anatómica es en una persona de pie. Y si nosotros vemos aquí, la imagen que estábamos estudiando recién es más o menos como esta. No está en una posición anatómica. Si nosotros vemos aquí, este es el ligamento inguinal. Y fíjense cómo aquí el ligamento inguinal en realidad no está superior así como estamos viendo en esta imagen, sino que esto que está aquí es un límite anterior. Entonces, límite anterior del anillo, en este caso crural o femoral, va a ser el ligamento inguinal. Y aquí vemos el resto. El límite lateral, sin dudas, esto no cambió, es la cintilla iliopectina, ¿okay? Que estamos viendo aquí y estamos viendo aquí. Esta sería la cintilla iliopectina, entonces es el límite lateral. El límite medial aquí, esto que está aquí sería nuestro ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. ¿Okay? Y aquí atrás, esto que está aquí, sería nuestro ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Entonces, volvemos a ver aquí. Este es nuestro anillo crural. Vuelvo a repetir y regreso a la imagen anterior. Vemos que entonces lo que estamos viendo aquí del ligamento inguinal realmente no es superior, sino que es un límite anterior en una persona de pie. Una persona parada en posición anatómica, entonces vamos a ver, límite anterior del anillo crural, entonces va a ser el ligamento inguinal. El límite posterior, el ligamento pectíneo, el ligamento de Cooper. El límite medial, vamos a ver que va a ser el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, y el límite lateral va a ser nuestra cintilla iliopectina. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido de nuestro anillo crural? Y vimos aquí la vena femoral, aquí la arteria femoral, el ganglio inguinal profundo, que es llamado de ganglio de Cloquet, y tendríamos que ver a un pequeño nervio, que es la rama femoral del génito femoral. ¿Qué estaría pasando aquí? Acuérdense, hasta aquí, hasta esto que está aquí, hasta la cintilla iliopectina, es el anillo crural. Este nervio que estamos viendo aquí no es el nervio, la rama del génito femoral. Este que está aquí es el nervio femoral mismo. Es un nervio más calibroso. Entonces, no está pasando por el anillo crural. Eso tienen que saber. Aquí nosotros estamos viendo el paquete vasculo nervioso femoral, pero nuestro nervio femoral está pasando por fuera del anillo crural. Aquí solamente pasan los vasos femorales. Esta disposición ustedes van a tener que saber después cuando veamos miembro inferior, que de medial a lateral van vena, arteria y nervio femoral. Pero en nuestro anillo crural específicamente están pasando los vasos femorales, vena y arteria. Ok, y no se olviden, en esta imagen aquí vemos lo que marca el número 15, este es el músculo pectíneo. Acuérdense que la fascia del músculo pectíneo, la prolongación del ligamento lacunar y el periósteo del hueso a este nivel formaba nuestro ligamento, que es el ligamento, en este caso pectíneo o ligamento de Cooper. Entonces esto que estamos viendo es el anillo crural. Ok, revean este video, retrocedan y traten de fijar esto. Ok, aquí otra vez la imagen. Lo que quiero hacerle entender es que el ligamento inguinal no es superior, sino que es anterior. En esta imagen, fíjense, da para ver bien. Aquí atrás nuestro ligamento de Cooper, que parecería ser, en este caso, inferior, pero recuerden, no es inferior, sino que es posterior. El ligamento aquí de Gimbernat y aquí la cintilla iliopectina.
Ok, para ver aquí el conducto inguinal, vamos a ver aquí un video para entender qué es el conducto inguinal. Y vamos a entender ahora mejor la inserción de nuestros músculos, por qué hacían ese salto, por qué algunos pasaban o pasaban por delante o formaban el tendón conjunto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, por qué esa inserción a ese nivel. Y vamos a ver aquí que en este caso, en este video, vamos a entender que las gónadas, sea en el hombre el testículo y en la mujer el ovario, se forman dentro de la cavidad abdominal. Se forman dentro de la cavidad abdominal de una, en este caso, de una parte embriológica común con el riñón, del mesonefro primitivo, se forma este testículo y el ovario, ¿sí? Se forma en la cavidad abdominal. ¿Qué ocurre? En el caso del hombre, nosotros vamos a ver que el testículo no puede permanecer dentro de la cavidad abdominal porque necesita una temperatura inferior al cuerpo de aproximadamente unos 2 grados menos. Entonces, ¿qué ocurre? El testículo que se forma dentro de la cavidad abdominal tiene que descender hasta llegar a la bolsa escrotal. Entonces, en ese transcurso de descenso, nosotros vamos a ver que al empezar a descender, esto va a atravesar la pared abdominal. A partir del tercer mes de vida intrauterina, el testículo empieza a descender y más o menos a nivel del sexto mes llega hacia la pared abdominal. Aquí vamos a ver. Y a partir del sexto mes, esto empieza a atravesar la pared para llegar al noveno mes en la bolsa escrotal. Entonces, eso tienen que saber. Fíjense, el testículo presenta una estructura que le guía, que es llamado de gubernaculum testis. Este gubernaculum testis es lo que le guía al testículo hacia la pared abdominal anterior y cuando llega aquí, el testículo encuentra la pared abdominal anterior, encuentra el oblicuo externo, el oblicuo interno y transverso y empieza a atravesar aquí esta pared. Y es el sitio en donde cuando empieza a atravesar, a partir del sexto mes de vida intrauterina, atraviesa aquí la pared abdominal anterior y lleva consigo, en este caso, a las paredes del abdomen. Y ese sitio por donde atravesó es llamado de conducto inguinal. Y nosotros lo que vamos a saber ahora tenemos que saber es las paredes que forman este conducto inguinal. Aquí vemos cómo el testículo va a atravesar aquí y al atravesar lleva consigo, en este caso, todos los elementos de esta pared. Entonces nosotros vamos a ver cuando estudiamos después bolsa escrotal, que la bolsa escrotal va a tener, en este caso, diferentes partes de la pared del abdomen. Ok, entonces sería eso. Aquí estamos viendo cómo lleva consigo el testículo, lleva consigo todos estos elementos, el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, ¿sí? Lleva consigo todo hacia la bolsa escrotal. Ok, ¿qué ocurre en el caso de la mujer? En el hombre es necesario, dijimos, porque necesita esa temperatura menor al cuerpo para poder producir la espermatogénesis. El espermatozoide se produce a esa temperatura. Si el testículo, en este caso, no logra descender en el hombre, eso queda aquí en la cavidad abdominal, tiene una ectopía testicular, entonces nosotros vamos a ver que ese hombre no va a producir espermatozoide, va a quedar estéril y corre riesgo de cáncer. Esa es una diferencia cuando nace una criatura, un recién nacido, ¿sí? Entre un recién nacido masculino y femenino. ¿Qué se hace en el recién nacido masculino? Aparte de hacer lo que se hace en el femenino, de ver la perforación anal, de hacer la aspiración nasal, de colocar la vitamina K, aparte de lo que se hace en común para los dos, en el recién nacido masculino se tiene que explorar la bolsa escrotal para ver si es que el testículo está descendido. Porque de caso contrario, esto después se tiene que tratar, se tiene que hacer descender al testículo para que pueda, en este caso, producir espermatozoides y no correr el riesgo de tal vez tener cáncer.
Muy bien, entonces eso sería. En el caso de la mujer, ¿qué ocurre? El ovario no necesita de esto, no necesita de una temperatura menor al cuerpo. El ovario desciende hacia la cavidad pélvica, hacia la cavidad pelviana. Y hablamos entonces, ¿la mujer tiene o no tiene conducto inguinal? Tiene conducto inguinal. ¿Por qué tiene este conducto inguinal? Y vamos a ver que por el conducto inguinal no está atravesando el ovario, obviamente, pero sí está pasando un ligamento, este que estamos viendo aquí, que se inserta en el útero, en el cuerno del útero. Este ligamento es llamado del ligamento redondo del útero. Este ligamento es como si fuese que tracciona al útero hacia adelante y fíjense, nuestro ligamento redondo del útero es el que va a atravesar por el conducto inguinal y al atravesar aquí por el conducto inguinal viene a insertarse aquí en la vulva, en los labios mayores, en el monte del pubis. Entonces a ese sitio viene nuestro ligamento redondo. Muy bien, entonces también la mujer presenta este conducto inguinal. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que saber esto? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque vamos a ver que en la pared del abdomen existen zonas que presentan ciertas debilidades o son más frágiles y son sitios en donde son más susceptibles a que se formen una patología que es llamada de hernia. ¿Sí? Vamos a ver que ya hablamos nosotros al principio que dentro de la cavidad abdominal existe una presión positiva y esta presión positiva a veces en ciertas patologías concomitantes, supongamos una persona que tiene una hiperplasia prostática está haciendo una mayor fuerza, entonces la víscera va o intenta salir de este sitio donde hay presión positiva, intenta atravesar estos puntos débiles y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Muy bien, mirando aquí en esta imagen, estamos viendo aquí en la región ya inguinal. Fíjense, lo que nosotros vamos a ver ahora, este es el ligamento inguinal. Vamos a ver que el conducto inguinal estaría aquí por encima del ligamento inguinal. Entonces, aquí nosotros vemos, esto es lo que queda después. Cuando atraviesa aquí el testículo por las paredes, esto es lo que queda atravesando. Esto es llamado de cordón espermático. El cordón espermático sería el contenido, entonces, del conducto inguinal en el hombre. En la mujer, el ligamento redondo del útero. Entonces, este cordón, si nosotros cortamos aquí para ver qué tiene en su interior y presenta el conducto deferente, que es el conducto que transporta, en este caso el espermatozoides, que se forma aquí en el testículo, vamos a ver que también contienen vasos sanguíneos que están nutriendo aquí a nuestro testículo y también vamos a ver en este caso nervios, ¿ok? Muy bien, entonces, veamos aquí, si nosotros cortamos aquí al oblicuo externo, ya sabemos nosotros que le vamos a ver a quién, vamos a verle al oblicuo interno. ¿Ok? Entonces ahí cortamos y estamos viendo al oblicuo interno. El oblicuo interno sería esto que está en verde. ¿Ok? Si nosotros cortamos al oblicuo interno, lo que veríamos más profundo sería el transverso. ¿Ok? Cortamos aquí, entonces vamos a verle aquí al transverso, que sería esto que está aquí que no está pintado. Nosotros cortamos ahora el oblicuo interno, lo que estamos viendo aquí sería el transverso. Muy bien, y si logramos sacar otra vez el transverso, lo que veríamos profundo al transverso sería la fascia transversal. ¿Y qué es lo que vimos nosotros recién en la vaina de los rectos? Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversal y el peritoneo, en este caso parietal. Muy bien, este conducto inguinal, ¿sí?, tiene una dirección más o menos que sería de atrás hacia adelante y de lateral a medial. Y vamos a ver que el piso de esto que está aquí, de este conducto inguinal, sería el ligamento inguinal. Y revean ustedes las inserciones de los músculos oblicuo interno y transverso y van a ver que el oblicuo interno y el transverso se insertan en la parte más lateral y más medial de este ligamento inguinal. ¿Sí? Y eso tiene importancia, aquí vamos a entender por qué. Entonces, la pared inferior del conducto inguinal es el ligamento inguinal. ¿Ok?
esto que estamos viendo aquí sería la pared posterior, ¿sí? ¿Qué sería la pared posterior? Sería la fascia transversal, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí la pared, en este caso, anterior. La pared anterior sería el oblicuo externo. Ok, entonces, pared anterior, oblicuo externo, la pared posterior, la fascia transversal. ¿Y dónde estaría nuestro oblicuo interno y el transverso? Ellos, acuérdense que hacen ese puente, entonces ellos formarían la pared, en este caso, superior. ¿Sí? Entonces la pared superior es el oblicuo interno y el transverso. ¿Ok? Y el oblicuo interno y el transverso, nosotros vimos que frecuentemente el oblicuo interno y el transverso terminan uniendo o fusionándose sus fibras aponeuróticas y forman algo que nosotros conocemos como tendón conjunto. Si se pregunta cómo está formado el tendón conjunto tienen que saber como una fórmula matemática. Tendón conjunto es igual a oblicuo interno más transverso, así como está aquí. ¿Sí? Entonces ellos forman. Entonces, vuelvo a repetir aquí. Pared anterior, lo que nosotros vemos por fuera, sin duda es el oblicuo externo. ¿Sí? La pared posterior, esto que está aquí es la fascia transversal. La pared superior, el tendón conjunto, que es el oblicuo interno del transverso, y la pared inferior, nuestro ligamento inguinal. Muy bien. Este conducto inguinal, vamos a ver que presenta o lo que nosotros tenemos que saber bien de esto, porque esto podemos memorizar y quedar ahí. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender bien esto es esta pared posterior que nosotros vamos a ver. ¿Por qué tenemos que aprender esta pared posterior? Porque esta pared posterior presenta tres zonas diferentes, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas diferentes? Y vamos a ver que tenemos una zona que es llamada de zona de refuerzo, una zona que es llamada de zona débil. En esta zona débil encontramos un triángulo que es llamado de triángulo de Hesselbach, y también en esta pared encontramos el anillo inguinal profundo. Y aquí vemos, este conducto, como todo conducto, tiene que tener dos orificios. Estos orificios son llamados de anillo inguinal profundo, que es esto que estamos viendo aquí, que está al nivel de lo que sería nuestra fascia transversal, y el anillo inguinal superficial revean la inserción del oblicuo externo que se insertaba por su pilar lateral y pilar medial. Eso era el anillo inguinal superficial. O sea que el testículo atravesó por este anillo inguinal profundo, vino por aquí y salió por el anillo inguinal superficial para descender hacia la bolsa escrotal. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí con nuestra zona de refuerzo, triángulo de Hesselbach y anillo inguinal? ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque nosotros vamos a ver, así como dijimos que las hernias en ciertas situaciones patológicas, si nosotros definimos hernia sería protrusión o salida del contenido abdominal por un orificio anatómicamente constituido. Entonces, vamos a ver que si aquí nosotros tenemos el intestino ante situaciones patológicas, sea una malformación en la pared abdominal o un aumento de la presión dentro de lo que sería del abdomen, ellos pueden protruir, pueden salir por aquí, por el anillo inguinal profundo, pueden continuar por el conducto inguinal, inclusive descender hasta la bolsa escrotal. Eso es una hernia. Específicamente esa hernia es llamada hernia indirecta, cuando atraviesa por el anillo inguinal profundo y desciende o atraviesa el conducto inguinal. Eso es llamado de hernia indirecta. Y las hernias directas son las hernias que atraviesan directamente la pared, específicamente en esta zona que es la zona débil, en el triángulo de Hesselbach. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de hernias, las hernias directas que atraviesan por la zona débil y la hernia indirecta que atraviesan por el anillo inguinal profundo. Con respecto a esto que está aquí, a la zona de refuerzo, es llamada de zona de refuerzo porque a este nivel, como está más medial, vamos a ver que a este nivel esta fascia transversal está reforzada por fascículos fibrosos
por ligamentos que llegan hasta ese sitio. Y vamos a ver aquí cuáles son estos. Aquí vemos otra vez nuestra imagen. Vamos a ver aquí, fíjense, eso sería nuestro ligamento inguinal, ¿ok? Esto que estamos viendo aquí, yo quiero que sepan que lo que estamos viendo ahora sería la fascia transversal. ¿Okay? Esta sería nuestra fascia transversal. Y entonces vamos a ver cómo es que esto se refuerza. Eso que estamos colocando ahí, esto sería el tendón conjunto. ¿Qué sería eso? El oblicuo interno y el transverso juntos estarían formando nuestro tendón conjunto. Y aquí vemos, esto es lo que nosotros estamos viendo, vimos con el esquema de hace rato. Pared posterior, la fascia transversal. La pared superior, el tendón conjunto. La pared inferior, el ligamento inguinal. Y si aquí cubriésemos todo esto, estaría el oblicuo externo formando la pared anterior. Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí es esta pared, cómo está reforzada. Y ahí vamos a ver. Cuando vimos la vaina de los rectos, vimos que algunas pasaban por delante y en la parte posterior nosotros veíamos el arco, que decíamos el arco de Douglas, que era la transición de tejido fibroso a nivel de los 2 tercios superior y el tercio inferior, que estaba hacia la parte posterior. Ahí veíamos el arco de Douglas. Fíjense de vuelta el arco de Douglas. Y decíamos que desde el arco de Douglas desciende un ligamento que es llamado de ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Este es el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Tejido fibroso que desciende desde arriba. Muy bien. Y ahora vamos a ver aquí. Fíjense. Esto que está aquí está representando nuestro músculo recto anterior del abdomen. Y esto que está aquí de verde sería el oblicuo externo del lado opuesto, que envía fascículos fibrosos. Y aquí vamos a aclarar algo. Le estoy diciendo que esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo es del oblicuo externo del lado opuesto, ¿sí? Esto que estamos viendo es el ligamento, es llamado de ligamento reflejo o ligamento de Coles. Pero ustedes se van a recordar, nosotros vimos, cuando vimos el ligamento inguinal, vimos que el ligamento reflejo, ya hablamos, el ligamento reflejo, el ligamento de Coles, realmente es una expansión fibrosa del ligamento inguinal, ¿sí? Que sería eso. Entonces se estarán preguntando, ¿el ligamento reflejo o ligamento de Coles es una dependencia del ligamento inguinal o del oblicuo externo del lado opuesto? Y en realidad los libros se contradicen mucho. Si ustedes logran ver, fijarse en el libro de Latallet mismo se está contradiciendo, diciendo que el ligamento inguinal en una parte, el ligamento reflejo o ligamento de Coles es una dependencia del ligamento inguinal y en otra parte dice que es una expansión fibrosa del oblicuo externo del lado opuesto. No hay que confundirse con eso. Tienen que saber que existe aquí nuestro ligamento de Coles. Algunos le llaman de pilar posterior. Como sería aquí, como nosotros tendríamos al oblicuo externo insertándose en un pilar medial, pilar lateral, y algunos le llaman de pilar posterior, que es un pilar más profundo, en teoría, que esté pasando más posterior al pilar medial y logra insertarse al lado opuesto. En fin, esto que está aquí es nuestro ligamento de Coles, ¿sí? No es algo que yo esté confundiendo, sino los autores mismos nos dicen que es una dependencia del ligamento inguinal o del oblicuo externo del lado opuesto. Entonces tienen que saber ustedes que aquí a este nivel, a nivel de la zona de refuerzo, que sería lo que vimos recién, a ese nivel encontramos este ligamento que es llamado el ligamento reflejo, ligamento de Coles. Muy bien. Y un ligamento más aquí, esto que estamos viendo aquí, es una expansión fibrosa que sale de nuestro músculo recto anterior del abdomen. Este ligamento que está aquí es llamado de ligamento de Henle. Ligamento de Henle. Ok, entonces, ¿por qué es llamado esta zona de refuerzo? Zona de refuerzo. Vamos a ver que, y quiero que presten atención aquí. Dijimos que la pared posterior tenía 3 zonas. El anillo inguinal profundo, que sería esto que está aquí. La zona débil, que sería esto que está aquí, donde está nuestro triángulo de Hesselbach, aquí la zona débil. Y
más medialmente, aquí tendríamos la zona de refuerzo. ¿Por dónde ocurrían las hernias? Por aquí y por aquí. ¿Por qué esto es llamado de zona de refuerzo? Y simple, imagínense ustedes, colocan una hoja y colocan otra hoja y colocan otra hoja. Aquí es como si fuese que tenemos hojas o tejido fibroso superpuesto y eso hace que eso sea más resistente. ¿Sí? Imagínense ustedes intentando romper una hoja, solamente una hoja, e intentando romper aquí hojas encimadas, como sería en este caso, las hojas aquí serían el ligamento de Henle, el ligamento reflejo o ligamento de Coles, y también aquí el tendón conjunto, que a este nivel expande su fibra. Entonces a este nivel es muy resistente, ¿sí? La fascia transversal y está reforzada entonces en la zona de refuerzo por el ligamento de Henle, el ligamento de Coles o ligamento reflejo y el tendón conjunto. Y aquí a este nivel lo que nosotros veríamos sería la zona débil, que sería el triángulo de Hesselbach. ¿Okay? ¿Cómo está delimitado el triángulo de Hesselbach? El triángulo de Hesselbach sería esto que está aquí. En realidad aquí le tendríamos que colocar más a nuestro músculo recto. Voy a colocar aquí a nuestro músculo recto. Así. ¿Sí? Entonces nosotros veríamos así. La zona de refuerzo, entonces, o el triángulo de Hesselbach, sería este triángulo que vemos aquí. Voy a volver aquí a colocar esto sería aquí nuestro triángulo de Hesselbach. ¿Cómo está delimitado? Por el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Vamos a ver que está acompañado por unos vasos que son llamados los vasos epigástricos inferiores. En la parte inferior está delimitado por el ligamento inguinal y aquí por el borde lateral del músculo recto. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto es nuestro nuestro triángulo, que es llamado el triángulo de Hesselbach. Ok, entonces sería eso. Aquí otra vez vamos a ver de las paredes que están formando el conducto inguinal. Y aquí vemos al oblicuo externo con el ligamento inguinal. Aquí estamos viendo el ligamento inguinal. Estos son los pilares. Acuérdense, el pilar lateral, el pilar medial. Aquí estarían las fibras intercrurales o arciformes de Nicaise. Esto sería nuestro anillo inguinal superficial. ¿Cómo está delimitado el anillo inguinal superficial? Está delimitado por el pilar lateral, el pilar medial y las fibras intercrurales o arciformes de Nicaise. Entonces, eso tienen que saber. Ustedes van a ver después, van a explorar a su paciente. El conducto inguinal pueden explorar en caso de hernia. Entonces van a ver que se logra meter el dedo a través de la piel del testículo y se llega hacia este anillo que tenemos aquí. Muy bien, vamos a retirar aquí al oblicuo externo, ¿sí? Vamos a retirar el oblicuo externo y vamos a ver aquí qué cosa. Vamos a verle al oblicuo interno. Este es el oblicuo interno que se está insertando aquí en la parte más lateral del ligamento inguinal. Hace aquí este salto y viene a insertarse aquí en la parte más medial. Entonces este es el oblicuo interno. ¿Cómo yo sé que el oblicuo interno, aparte de ver la dirección de sus fibras y su inserción? Fíjense esto. Revean la inserción del oblicuo interno. Del oblicuo interno se desprenden fibras musculares que van a ir con el conducto inguinal. Esas fibras musculares son llamadas de músculo cremaster. ¿Ok? Entonces este sería nuestro oblicuo interno. Y si sacamos al oblicuo, en este caso interno, vamos a ver aquí al transverso. Muy parecida es la inserción, pero acuérdense que aquí ya no estamos viendo esa fibra muscular que acompaña al conducto deferente. Ya no vemos músculo cremaster, porque el músculo cremaster es dependencia del oblicuo interno. Y fíjense cómo la inserción es muy similar, y tanto así que decíamos que este oblicuo interno y transverso se juntaban y formaban lo que nosotros conocemos como tendón conjunto. Esa unión no es una unión constante, no siempre terminan uniéndose. Entonces, cuando no se une a esto que está aquí del transverso, se le llama de os inguinal. ¿Okay? Esto tienen que rever en el libro, vuelvan a leer para que se les quede estos nombres, ¿sí? Muy bien, si sacamos aquí ya nuestro transverso, entonces lo que vamos a ver ya sería la fascia
transversalis, que ya sería nuestra pared posterior. Y en la fascia transversalis, acuérdense, tendríamos nuestro anillo inguinal profundo, aquí, que estaría bordeado aquí por nuestro ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach es el que vendría aquí y envuelve aquí a este anillo inguinal profundo. Entonces, yo recién les dije, el ligamento de Hesselbach está acompañado por los vasos epigásтрicos inferior. Aquí vemos un poquitito nuestra arteria epigástrica inferior. Ok, entonces sería eso el conducto inguinal. Aquí otra vez este esquema que ya estábamos viendo. Vamos a ver aquí entonces el oblicuo externo, eso que está ahí, la pared anterior de nuestro conducto. Después tendríamos aquí a nuestro oblicuo interno, al transverso, y fíjense aquí, oblicuo externo y transverso, aquí en este caso estamos viendo que se unen y forman esto que está aquí, que es el tendón conjunto. Tienen que saber, el tendón conjunto es dependencia o se forma a partir de quién. Profundo al lo que sería al transverso, ya aquí teníamos la fascia transversalis y aquí nuestro peritoneo parietal. Esto que está aquí, nuestro músculo recto anterior del abdomen. Ahí marca el recto anterior del abdomen, ¿sí? Tenemos la fascia transversalis y aquí entonces nuestro peritoneo parietal. Ok, entonces en esta imagen da otra vez para ver la pared anterior aquí, el oblicuo externo, la pared superior, el tendón conjunto, la pared posterior, la fascia transversalis, y la pared inferior sería nuestro ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, ¿sí?, hacia atrás está reforzado por una cintilla que es llamada cintilla iliopubiana de Thomson. Esta cintilla iliopubiana es un refuerzo, una condensación fibrosa, en este caso a este nivel de la fascia transversalis. Entonces la fascia transversalis a este nivel presenta un engrosamiento que es llamada de cintilla iliopubiana de Thomson. Ok, entonces sería esto, otro esquema. Fíjense la dirección del conducto inguinal. Aquí vemos la pared posterior, sería esta que está aquí, en donde vemos aquí lo que sería nuestro anillo inguinal profundo. Esto que está aquí, este sería nuestro anillo inguinal superficial. Vemos aquí la pared anterior, el oblicuo externo, pared posterior, fascia transversal. Y aquí lo que estaríamos viendo sería nuestro oblicuo interno y transverso formando el tendón conjunto. Aquí tendrían cubriendo. ¿Okay? Entonces esto sería nuestro conducto inguinal. Vamos a ver en la parte final de los videos, vamos a ver de pared del abdomen, vamos a ver un poquitito lo que es la hernia y por qué estamos estudiando esto. Muy bien, aquí vamos a ver el ombligo, que también forma parte de la pared o está dentro de la pared. Ustedes tienen que saber que nosotros estudiamos la parte externa también del abdomen y vamos a ver que tienen que saber ustedes todas las capas que tienen el abdomen. Acuérdense, a este nivel tendríamos primero siempre está la piel, después está el tejido celular subcutáneo, que es una capa de grasa, después ya tendríamos ya a los músculos, ¿sí?, con su fascia o aponeurosis. Muy bien, el ombligo, en este caso vamos a ver que es una cicatriz que se forma por el cordón umbilical que logra caerse o obliterarse. Vamos a ver aquí que este sitio que está aquí era el sitio donde estaba el cordón umbilical. El cordón umbilical es un cordón que une, en este caso, a nuestro feto con la placenta materna. Ahí está la comunicación, en este caso feto-placentaria, en donde nosotros vamos a ver que a este nivel se transporta sangre desde la mamá al feto y desde el feto a la mamá, ¿sí? Entonces vamos a ver que desde el feto salen dos arterias, son las arterias umbilicales que van a ir a la placenta materna. Se purifica a ese nivel o va a filtrarse la sangre. Ahora, desde la madre va a salir la vena umbilical que retorna sangre y esa sangre en este caso sirve para nutrir a nuestro feto y eso ingresa también aquí por el cordón umbilical. Muy bien. Ahora, una vez que se
ocurre el nacimiento, se suprime la circulación sanguínea, se desconecta la comunicación entre el feto y la madre. Entonces lo que ocurre es que esas arterias se obliteran y queda aquí esta cicatriz. También van a ver mejor después en embriología que aparte en este cordón umbilical tenemos unos conductos, el conducto vitelino. Todo ello se oblitera. Entonces, aquí anatómicamente nosotros estudiamos lo que serían la piel. Vamos a ver que a nivel del ombligo, esto nosotros encontramos tres planos. El primer plano es el plano cutáneo, que estamos viendo aquí. ¿Ok? Si sacamos de la piel, vamos a ver un plano fibroso, que es un anillo fibroso que estaría aquí a este nivel. Y un plano más profundo, vemos otra vez otras formaciones fibrosas, que ya vamos a ver por qué son esas formaciones fibrosas. Muy bien, estudiamos el ombligo aquí porque ocurre que a veces a nivel de este anillo fibroso también puede agrandarse y por ahí pueden protruir las vísceras, formando lo que nosotros conocemos como hernia umbilical. Así como vimos recién que existe la hernia inguinal, existen las hernias umbilicales. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo, esto que estamos viendo aquí, este es el rodete, en este caso umbilical. Es este repliegue que vemos ahí es llamado de rodete umbilical. Muy bien, ¿qué más? Ahí nosotros vemos esta elevación que estamos viendo ahí, esos son llamados de tubérculos o mamelones. Entonces, tubérculo o mamelón umbilical. ¿Sí? Muy bien, vemos el sitio donde esto se fibrosa, esto es llamado de cicatriz umbilical. Y aquí vemos un surco, esto que estamos viendo aquí, por debajo de lo que sería este pliegue o este rodete umbilical. Aquí nosotros vemos lo que sería un surco umbilical, ¿sí? Un pequeño surco umbilical. Muy bien, entonces eso es lo que veríamos a nivel de la piel. Esto que estamos viendo aquí es para que ustedes entiendan, a este nivel, aquí estaría nuestro ombligo. Estamos viendo desde una vista posterior. Nosotros estamos dentro de la cavidad abdominal ahora mismo y estamos viendo al ombligo desde atrás. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Fíjense, el ombligo a ese nivel y aquí vamos a ver esto que está aquí. Voy a sacar de vuelta ese rojo. Esto es el sitio donde vendría, en este caso, las arterias umbilicales. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando no circula sangre por aquí, esto que está aquí queda obliterado. Entonces, este sería vestigio de la arteria umbilical obliterada. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver aquí, eso que está ahí está representando lo que sería en etapa fetal la vena umbilical. Por ahí está ingresando la sangre hacia el hígado del feto. Esto se dirige al hígado del feto cuando ya no circula sangre, esto queda como un ligamento. Este ligamento es llamado de ligamento redondo. Ligamento redondo del hígado, entonces es una obliteración de la vena umbilical. Muy bien, aquí vemos un repliegue más. Este que está aquí es llamado de uraco. Esto que está aquí es llamado de uraco. Que si nosotros vemos aquí, en esta imagen, fíjense, esto que está aquí sería el uraco. Que el uraco ya sería lo que sería la obliteración del conducto vitelino. Entonces está comunicando aquí la vejiga, estaba comunicando la vejiga hacia el ombligo. Entonces aquí nosotros vemos, este sería aquí en esta imagen, lo que se hizo en esta imagen aquí es se sacó las paredes del abdomen, la pared anterior del abdomen para poder ver aquí. A este nivel del ombligo estamos viendo entonces, esto sería el uraco, esto que está aquí serían entonces las arterias umbilicales obliteradas. ¿Ok? Muy bien. Más que eso, no hay para hablar de ombligo.